Cierra los ojos un momento, no para escapar de tu vida, sino para encontrarte dentro de ella. Porque llevas mucho tiempo intentando ser alguien, alguien que ya no eres, alguien que creíste que debías ser, alguien que otros esperaban que fueras. Has cargado versiones de ti como si fueran verdades absolutas, como si lo que hiciste ayer definiera lo que eres hoy, como si tus errores fueran tu identidad y no solo parte de tu camino. Y en ese intento constante por sostener una imagen, por no fallar, por no desviarte, te has ido alejando de lo más simple, de lo más real, de lo más vivo, este momento. Este instante que no te pide perfección, que no te exige resultados, que no te juzga por lo que fuiste ni te presiona por lo que aún no eres. Este momento solo te está llamando, y tal vez no lo has escuchado. Te enseñaron a mirar hacia atrás con culpa y hacia adelante con ansiedad, pero casi nadie te enseñó a habitar el ahora con presencia. Casi nadie te dijo que no necesitas tener todo resuelto para estar en paz, que no necesitas convertirte en una versión ideal para sentirte suficiente, que no necesitas correr para llegar a un lugar que, en realidad, solo existe cuando te detienes. Has vivido creyendo que eres tu historia, que eres tus decisiones pasadas, que eres lo que otros dijeron de ti, y en ese proceso, sin darte cuenta, comenzaste a olvidarte. Porque no eres eso. Nunca lo fuiste. Pero lo repetiste tantas veces, que terminó pareciendo verdad. Y luego, como si eso no fuera suficiente, comenzaste a perseguir una versión futura de ti. Una versión más segura, más exitosa, más feliz, más completa. Te prometiste que cuando llegaras ahí, entonces sí, podrías descansar. Entonces sí, podrías sentirte en paz. Entonces sí, podrías dejar de exigirte tanto. Pero ese momento nunca llega, porque siempre hay algo más que alcanzar, algo más que mejorar, algo más que corregir. Y así, sin darte cuenta, quedaste atrapado entre dos tiempos que no existen, un pasado que ya no está y un futuro que aún no llega. Mientras tanto, lo único que es real, lo has dejado pasar. Pero escucha esto con atención, no desde la mente, sino desde ese lugar dentro de ti que sabe cuando algo es verdad. No estás aquí para sostener lo que fuiste, ni para convertirte en lo que crees que deberías ser. Estás aquí para responder a lo que la vida te está pidiendo hoy. No mañana, no cuando estés listo, no cuando todo tenga sentido, hoy. Porque cada momento trae consigo una versión de ti que aún no conoces, una forma de estar, de sentir, de actuar, que no nace del miedo ni de la expectativa, sino de la presencia. Y esa versión no se construye pensando demasiado, ni analizando cada paso, ni esperando el momento perfecto. Esa versión aparece cuando te permites estar aquí, completamente aquí. Tal vez has sentido que estás perdido, que no sabes quién eres, que has cambiado tanto que ya no te reconoces. Pero no estás perdido, estás en transición. No te estás rompiendo, te estás soltando. Estás dejando atrás formas de ser que ya no pueden sostener lo que estás listo para vivir. Y aunque eso incomode, aunque duela, aunque genere incertidumbre, también es una señal de que algo dentro de ti está despertando. Porque no puedes convertirte en alguien nuevo si sigues aferrado a quien ya no eres. Este no es un llamado a que cambies todo de golpe, ni a que te conviertas en alguien distinto de un día para otro. Es una invitación mucho más profunda, mucho más honesta, mucho más real. Deja de intentar ser quien crees que deberías ser y empieza a escuchar quién necesitas ser hoy. Porque la vida no te pide perfección, te pide presencia. No te pide resultados, te pide respuesta. No te pide que lo tengas todo claro, te pide que estés disponible. Y quizá, si dejas de luchar contigo, si dejas de exigirte tanto, si por un momento sueltas todas las versiones que has intentado sostener, vas a darte cuenta de algo que ha estado contigo todo el tiempo. Esperando a que lo mires sin miedo, sin juicio, sin prisa. Vas a darte cuenta de que no necesitas encontrarte, porque nunca te has perdido. Solo estabas distraído, intentando ser alguien más. Hoy no necesitas ser mejor. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser suficiente para nadie. Hoy solo necesitas estar aquí y responder. Porque no eres lo que fuiste ayer, ni eres lo que serás mañana, eres lo que este momento requiere. Y cuando realmente entiendas eso, no desde la mente, sino desde tu propia experiencia, algo dentro de ti se va a acomodar, como si por fin dejaras de luchar contra la vida y empezaras a caminar con ella.
el peso de quien fuiste. Has cargado demasiado, más de lo que reconoces, más de lo que aceptas, más de lo que te permite soltar. No hablo solo de recuerdos, ni de experiencias, ni de momentos difíciles. Hablo de algo más silencioso, más profundo, hablo de la identidad que construiste a partir de todo eso. Porque no solo viviste lo que viviste, también decidiste, sin darte cuenta, quién eras a partir de ello. Y desde entonces, has estado sosteniendo una versión de ti que nació en otro tiempo, en otras circunstancias, en otra conciencia. Te dijeron quién eras cuando eras pequeño. Te lo dijeron con palabras, con miradas, con silencios. Te lo dijeron cuando te aplaudieron y cuando te rechazaron. Cuando te hicieron sentir suficiente y cuando te hicieron sentir que no lo eras. Y poco a poco, empezaste a creerlo. Empezaste a formar una imagen de ti que no nació desde tu esencia, sino desde lo que viviste. Si fallaste, te convertiste en alguien que falla. Si te equivocaste, te convertiste en alguien que no sabe. Si te lastimaron, te convertiste en alguien que debe protegerse. Y así, sin darte cuenta, comenzaste a vivir desde etiquetas que no elegiste conscientemente, pero que adoptaste como si fueran verdad. Y lo más difícil no es que hayas construido esa identidad, lo más difícil es que la has defendido. La has sostenido incluso cuando ya no te representa. La has protegido incluso cuando te limita. Porque hay una parte de ti que cree que soltar esa versión sería perderte, sería quedarte sin referencia, sería no saber quién eres. Pero la verdad es otra. La verdad es que no eres esa historia. No eres ese error. No eres ese momento que te marcó. Eso ocurrió, pero no define lo que eres ahora. Sin embargo, lo sigues cargando. Lo repites en tu mente. Lo revives en tus emociones. Lo usas como explicación de por qué no avanzas, de por qué no cambias, de por qué no puedes. Y mientras más lo repites, más real se vuelve. Más sólido parece. Más te convence de que así eres. Pero observa esto con honestidad, ¿cuántas decisiones has tomado desde ese lugar? ¿Cuántas veces has dicho yo soy así solo porque una vez fue cierto? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque sigues viendo la vida desde una versión antigua de ti? No te das cuenta, pero muchas de las cosas que hoy te frenan, no vienen del presente. Vienen de interpretaciones pasadas. De conclusiones que hiciste en momentos donde no tenías toda la información, donde estabas herido, confundido o asustado. Y esas conclusiones se quedaron contigo. Se volvieron una voz interna. Una voz que te dice que puedes y que no puedes hacer. Una voz que te limita, pero que suena tan familiar que la has confundido con tu verdad. Y así es como el pasado deja de ser solo pasado y se convierte en una prisión invisible. No porque esté ocurriendo de nuevo, sino porque lo sigues sosteniendo. Porque lo sigues creyendo. Porque lo sigues siendo. Pero escucha esto con claridad, porque aquí comienza a abrirse algo dentro de ti. No necesitas resolver todo tu pasado para dejar de vivir desde él. No necesitas entender cada herida, ni analizar cada experiencia, ni encontrar todas las respuestas. Lo que necesitas es dejar de identificarte con lo que ya ocurrió. Porque mientras sigas diciendo esto soy yo, seguirás actuando desde ahí. No eres la persona que eras cuando tomaste esas decisiones. No eres la persona que vivió esas experiencias. Has cambiado, aunque no lo notes. Has aprendido, aunque no lo reconozcas. Hay partes de ti que ya no encajan con esa versión, pero las sigues sosteniendo por costumbre, por miedo, por inercia. Y aquí es donde todo empieza a transformarse, no cuando luchas contra tu pasado, sino cuando dejas de usarlo como definición. Cuando empiezas a verlo como lo que es, algo que ocurrió, algo que te enseñó, algo que pasó, pero que no necesitas seguir dirigiendo tu vida. No se trata de borrar lo que fuiste. Se trata de dejar de cargarlo como si fuera lo único que puede ser. Se trata de darte permiso de no repetirlo. De no justificarte desde ahí. De no limitarte desde ahí. Porque cada vez que dices yo soy así, estás cerrando una puerta. Pero cada vez que te permites cuestionarlo, estás abriendo un espacio. Un espacio donde puedes elegir distinto. Donde puedes actuar desde otro lugar. Donde puedes responder desde quién eres ahora, no desde quién fuiste. Tal vez no lo habías visto de esta forma, pero gran parte de tu cansancio no viene de lo que haces hoy,
viene de lo que sigues cargando. Viene de intentar sostener una versión de ti que ya no corresponde con este momento. Y eso pesa. Eso agota. Eso drena. Pero no porque la vida sea pesada, sino porque tú sigues sosteniendo lo que ya no necesitas. Y no tienes que hacerlo más. No tienes que seguir siendo quien fuiste solo porque lo fuiste una vez. No tienes que repetir patrones solo porque los conoces. No tienes que mantener una identidad solo porque es familiar. Puedes soltar. No de golpe, no perfecto, no sin miedo, pero puedes empezar. Puedes empezar a cuestionar lo que das por hecho. Puedes empezar a observar cuando estás reaccionando desde el pasado. Puedes empezar a darte cuenta de que tienes opciones, aunque antes no lo sentías así. Porque no eres tu historia, eres quien decide qué hacer con ella. Y en este momento, justo aquí, tienes una oportunidad que antes no tenías. No porque el pasado haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que lo vivió. Lo único que falta es que dejes de actuar como si aún no fueras. La ilusión de quien quieres ser. Has pasado tanto tiempo intentando llegar a ser alguien, que no te has dado cuenta de que en ese intento constante te has ido alejando de ti. No de una forma evidente, no de una forma que duela de inmediato, sino de una forma sutil, silenciosa, como quien se pierde sin notarlo. Porque mientras más imaginas la versión de ti que debería ser, más empiezas a sentir que la persona que eres hoy no es suficiente. Y esa sensación se vuelve pesada. Se vuelve constante. Se vuelve parte de tu forma de vivir. Te prometiste que cuando fueras más disciplinado, más exitoso, más seguro, más estable, entonces sí, te sentirías en paz. Entonces sí, podrías descansar. Entonces sí, podrías dejar de exigirte tanto. Pero ese momento siempre parece estar un poco más adelante. Siempre falta algo. Siempre hay una nueva meta, una nueva mejora, una nueva versión que alcanzar. Y así, sin darte cuenta, conviertes tu vida en una persecución interminable. No es que querer crecer esté mal, lo que duele es desde dónde lo haces. Porque no estás creciendo desde la expansión, estás intentando compensar una sensación interna de insuficiencia. No estás avanzando porque te sientes completo, estás corriendo porque sientes que te falta algo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te mueves desde la carencia, nunca es suficiente. Nunca llegas. Nunca sientes que estás donde deberías estar. Siempre hay algo que corregir, algo que mejorar, algo que no encaja. Y en ese proceso, comienzas a mirarte con juicio. Comienzas a compararte. Comienzas a medir tu valor en función de lo lejos que estás de esa versión ideal que construiste en tu mente. Pero observa esto con honestidad, esa versión de ti que tanto persigues, ¿de dónde viene realmente? ¿Es algo que nació desde tu esencia, o es algo que aprendiste a desear? ¿Es algo que tú elegiste, o es algo que viste en otros y decidiste imitar? Porque muchas veces no estás tratando de convertirte en quien realmente quieres ser, estás intentando cumplir expectativas que ni siquiera cuestionaste. Expectativas de éxito, de felicidad, de estabilidad, de cómo debería verse tu vida. Y mientras más te comparas con eso, más te alejas de lo que verdaderamente necesitas. Y aquí es donde aparece una trampa que pocos ven, empiezas a vivir en función de un futuro que no existe, y en el proceso, dejas de vivir el presente que sí está ocurriendo. Te desconectas de lo que sientes ahora, de lo que necesitas ahora, de lo que la vida te está mostrando ahora, porque estás demasiado ocupado intentando convertirte en alguien más. Y eso cansa. Cansa profundamente. No porque avanzar sea agotador, sino porque estás intentando sostener una distancia constante entre quien eres y quien crees que deberías ser. Y esa distancia nunca desaparece, solo cambia de forma. Hoy crees que necesitas ser más fuerte. Mañana sentirás que necesitas ser más exitoso. Después pensarás que necesitas ser más seguro, más disciplinado, más estable, y así seguirá. Porque el problema no es lo que te falta, es la idea de que siempre te falta algo. Y esa idea no es verdad. No porque ya lo tengas todo resuelto, sino porque no necesitas ser otra persona para poder vivir en paz. No necesitas convertirte en una versión perfecta para poder sentirte suficiente. No necesitas alcanzar un punto específico en tu vida para poder permitirte descansar. Lo que necesitas es dejar de posponer tu valor.
Porque cada vez que dices cuando sea, estás dejando tu vida en pausa. Cuando tenga dinero, cuando tenga claridad, cuando tenga tiempo, cuando sea mejor, cuando esté listo. Y ese cuando nunca llega, porque siempre hay algo más que cumplir antes de permitirte sentir lo que estás buscando. Pero la paz no es una meta. La tranquilidad no es un logro. La sensación de estar bien contigo no es algo que se obtiene después de convertirte en alguien distinto. Es algo que se permite, aquí. Y no significa que dejes de crecer, ni que te conformes, ni que te detengas. Significa que dejas de usar el crecimiento como una forma de huir de ti. Significa que empiezas a avanzar desde un lugar distinto, no desde la presión, sino desde la conciencia. Porque hay una gran diferencia entre querer mejorar y necesitar cambiar para sentirte válido. Y mientras no veas esa diferencia, seguirás corriendo sin llegar. Tal vez por eso te sientes cansado sin entender por qué. Tal vez por eso sientes que haces mucho, pero no se siente suficiente. Tal vez por eso sientes que estás avanzando, pero algo dentro de ti sigue inquieto. No es porque estés haciendo algo mal, es porque estás persiguiendo una versión de ti que no necesita ser alcanzada. Porque no eres un proyecto incompleto que necesita ser terminado. No eres una versión defectuosa que necesita ser corregida. No eres alguien que tiene que llegar a algún lugar para empezar a sentirse bien. Eres alguien que ya está aquí, intentando convertirse en alguien más. Y en ese intento, te estás perdiendo lo más importante. Pero puedes detenerte. No para renunciar a tu crecimiento, sino para cambiar la forma en la que te relacionas contigo mientras creces. Puedes dejar de exigirte como si no fuera suficiente y empezar a acompañarte como alguien que ya vale, incluso en el proceso. Porque crecer no debería sentirse como una lucha constante contra quien eres, debería sentirse como un regreso a lo que siempre ha estado en ti. Y cuando dejas de perseguirte, cuando dejas de compararte, cuando dejas de posponer tu valor, algo dentro de ti se relaja. Y en ese espacio, empiezas a verte con más claridad. No como alguien que necesita convertirse en otra cosa, sino como alguien que ya puede empezar a vivir desde donde está. El vacío del presente que no sabes habitar. Hay algo en el presente que te incomoda, algo que no siempre sabes explicar, pero que sientes. Es ese espacio en el que no estás siendo quien eras antes, pero tampoco eres quien crees que deberías ser. Es ese punto en el que ya no encajas con lo viejo, pero aún no te identificas con lo nuevo. Y ahí, justo ahí, aparece el vacío. Un vacío que no es ausencia, pero se siente como si lo fuera. Un vacío que no es error, pero lo interpretas como algo que está mal. Un vacío que no es el final, pero muchas veces lo vives como si lo fuera. Y entonces haces lo que la mayoría hace sin darse cuenta, intentas llenarlo. Lo llenas con distracciones, con pensamientos, con ocupaciones, con ruido. Lo llenas con metas, con pendientes, con planes, con urgencias. Lo llenas con lo que sea, con tal de no quedarte ahí. Porque quedarte en ese espacio te confronta. Te muestra cosas que no quieres ver. Te obliga a sentir cosas que no sabes cómo sostener. Y entonces te mueves. Te mueves sin claridad, te mueves sin dirección, te mueves desde la incomodidad. No porque sepas a dónde vas, sino porque no quieres quedarte donde estás. Y aunque por fuera parezca que estás avanzando, por dentro hay algo que no se siente en paz. Porque no estás respondiendo desde presencia, estás reaccionando desde vacío. Y aquí es donde comienza una de las mayores confusiones. Crees que el vacío es señal de que algo falta, cuando en realidad es señal de que algo se está reacomodando. Crees que el vacío es un problema, cuando en realidad es un espacio de transición. Crees que el vacío significa que estás perdido, cuando en realidad significa que ya no estás siendo quien eras, y aún no te has permitido descubrir quién puedes ser ahora. Pero como no sabes habitar ese espacio, intentas salir de él lo antes posible. Y al hacerlo, te pierdes lo que ese momento tenía para mostrarte. Porque el presente no siempre se siente cómodo. No siempre se siente claro. No siempre se siente lleno de propósito o de certeza. A veces el presente se siente lento, silencioso, incierto. A veces se siente como si nada estuviera pasando, aunque en realidad, todo se está moviendo dentro de ti. Y eso es lo que no has aprendido a sostener. Te enseñaron a hacer, a avanzar, a resolver, a tener respuestas.
pero no te enseñaron a estar. No te enseñaron a quedarte en un momento sin querer cambiarlo de inmediato. No te enseñaron a escuchar lo que estás sintiendo sin correr a corregirlo. No te enseñaron a confiar en procesos que no puedes controlar. Y por eso, cuando el presente se siente vacío, lo interpretas como algo que debes evitar. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? ¿Qué pasaría si ese vacío no fuera algo que tienes que llenar, sino algo que tienes que escuchar? ¿Qué pasaría si ese espacio incómodo no fuera un error, sino una puerta? Porque en ese vacío, hay algo que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Ahí no está tu pasado diciéndote quién eres. Ahí no está tu futuro diciéndote quién deberías ser. Ahí estás tú, sin referencias, sin etiquetas, sin guiones. Y eso asusta, pero también libera. Porque por primera vez, no tienes que sostener ninguna versión. No tienes que cumplir ninguna expectativa. No tienes que demostrar nada. Solo tienes que estar. Pero estar, sin distraerte, sin escapar, sin llenarlo todo. Y eso es lo que más cuesta. Porque en ese silencio empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a sentir emociones que habías ignorado. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las decisiones que tomabas no venían de lo que realmente querías, sino de lo que necesitabas evitar. Y entonces comprendes algo que cambia la forma en la que ves tu vida. No estabas avanzando, estabas huyendo. Huyendo de sentir, huyendo de detenerte, huyendo de quedarte en un espacio donde no tienes todas las respuestas. Pero no puedes huir para siempre. Porque la vida no se vive en lo que haces, se vive en cómo estás mientras lo haces. Y si no sabes estar, ningún logro va a llenarte, ningún resultado va a sostenerte, ninguna meta va a darte la paz que estás buscando. Porque lo que estás evitando es justo lo que necesitas aprender a habitar. Ese vacío no llegó a quitarte algo, llegó a darte espacio. Espacio para cuestionar lo que ya no sirve. Espacio para soltar lo que ya no eres. Espacio para escuchar lo que antes no podías. Pero solo puedes verlo así, cuando dejas de resistirlo. Cuando dejas de pelear con ese momento. Cuando dejas de querer salir de ahí lo antes posible. Porque el presente no necesita ser llenado, necesita ser vivido. Y eso implica quedarte, incluso cuando no es cómodo. Implica sentir, incluso cuando no sabes qué hacer con lo que sientes. Implica confiar, incluso cuando no tienes claridad. Y no se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezar a hacerlo consciente. De empezar a notar cuando estás huyendo. De empezar a darte cuenta cuando estás llenando el vacío solo por miedo. De empezar a permitirte quedarte, aunque sea un poco más. Porque en ese quedarse, algo cambia. No afuera, adentro. Empiezas a sentirte menos dividido. Empiezas a escucharte más. Empiezas a responder con más claridad, no porque ya tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás reaccionando desde la incomodidad. Y poco a poco, ese vacío deja de sentirse como algo que te falta y comienza a sentirse como un espacio donde puedes encontrarte sin presión. No necesitas llenarlo. No necesitas resolverlo. No necesitas salir corriendo. Solo necesitas habitarlo. Porque es ahí, en ese espacio donde no sabes quién eres. Donde realmente puedes empezar a descubrirlo. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple, pero muy importante. Si estas palabras están resonando contigo, si en algún momento sentiste que esto te habló a ti, no lo dejes pasar como un mensaje más. Suscríbete a este canal. No como un clic automático, sino como una decisión consciente de seguir escuchando este tipo de mensajes que, poco a poco, te ayudan a volver a ti. Porque hay momentos en la vida donde necesitamos recordar, y este puede ser uno de ellos. También puedes apoyar este contenido con un me gusta, no solo para ayudar a que este mensaje llegue a más personas que también lo necesitan, sino como una forma de decirte a ti mismo, esto sí importa en mi vida. Y ahora sí, vuelve contigo, porque lo que sigue puede cambiar la forma en la que te ves. La vida no te pide que seas, te pide que respondas. Has pasado mucho tiempo intentando definirte, intentando entender quién eres, qué deberías hacer, hacia dónde deberías ir. Has buscado respuestas en libros, en experiencias, en personas, en pensamientos. Has querido tener claridad antes de avanzar, seguridad antes de decidir, certeza antes de moverte.
y aunque eso parece lógico, también ha sido una de las razones por las que te has detenido más de lo necesario. Porque has creído que necesitas ser alguien antes de poder actuar. Que necesitas convertirte en una versión más preparada, más segura, más completa, para entonces sí, empezar a vivir como quieres. Pero la vida no funciona así. La vida no te está esperando a que tengas todo claro. La vida no te está pidiendo que seas perfecto. La vida no te está exigiendo que te conviertas en alguien distinto antes de responder. La vida te está mostrando algo ahora, y te está preguntando, en silencio, ¿cómo vas a responder a esto? No mañana. No cuando te sientas listo. No cuando todo tenga sentido. Ahora. Pero como sigues esperando sentirte preparado, postergas. Como sigues esperando claridad, dudas. Como sigues esperando seguridad, te detienes. Y en ese proceso, pierdes algo que no vuelve, la oportunidad de responder desde el momento presente. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, cuando entiendes que no necesitas saber quién eres para poder actuar. Porque no descubres quién eres pensando, lo descubres respondiendo. Cada decisión que tomas, cada acción que eliges, cada vez que te atreves a hacer algo distinto, estás revelando una parte de ti que antes no conocías. No porque la hayas analizado, sino porque la has vivido. Pero si te quedas esperando a tener respuestas antes de actuar, nunca vas a ver lo que podría ser. Porque lo que eres no es algo fijo. No es algo que ya está completamente definido. No es algo que tienes que descubrir como si estuviera escondido en algún lugar. Lo que eres se va formando en la forma en la que respondes a la vida. Y eso cambia todo. Porque deja de ser una búsqueda interna eterna y se convierte en una práctica diaria. Dejas de preguntarte quién soy, como si fuera un problema que tienes que resolver, y empiezas a vivir como alguien que se está descubriendo en cada momento. Pero para eso, necesitas soltar algo muy profundo, la necesidad de control. Porque cuando quieres tener todo claro antes de actuar, en realidad estás tratando de evitar el error, la incomodidad, la incertidumbre. Estás tratando de garantizar que todo salga bien. Pero la vida no se mueve en garantías, se mueve en experiencias. Y mientras más intentas controlar lo que va a pasar, menos te permites vivir lo que está pasando. Responder no es tener certeza, es tener disposición. Disposición a equivocarte, disposición a aprender, disposición a no saber exactamente cómo va a salir todo. Disposición a moverte incluso cuando no tienes todas las respuestas. Porque la claridad no llega antes de actuar, llega después. Y eso es algo que pocas veces te dijeron. Te enseñaron a pensar bien antes de actuar, a analizar, a planear, a evitar errores. Pero no te enseñaron que muchas de las respuestas que estás buscando solo aparecen cuando te atreves a avanzar sin tenerlas. Y no se trata de actuar impulsivamente, ni de moverte sin conciencia, se trata de dejar de esperar condiciones perfectas que nunca llegan. Se trata de empezar a responder con lo que tienes, desde donde estás. Porque la vida no te pide que tengas todo resuelto, te pide que estés presente para responder. Y responder no siempre significa hacer grandes cambios. A veces es algo mucho más simple, pero también más difícil. Es decir lo que no has dicho. Es poner un límite donde antes cedías. Es elegir distinto en algo pequeño. Es escucharte en lugar de ignorarte. Es detenerte cuando antes te forzabas. Es avanzar cuando antes te frenabas. Son decisiones que no siempre se ven grandes desde afuera, pero que transforman todo por dentro. Porque cada vez que respondes desde un lugar más consciente, estás dejando de vivir en automático. Estás dejando de repetir. Estás dejando de ser quien eras, sin necesidad de luchar contra eso. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentir algo distinto. Menos presión por tenerlo todo claro. Menos miedo a equivocarte. Menos necesidad de ser perfecto. Y más presencia. Porque ya no estás intentando convertirte en alguien, estás aprendiendo a responder como alguien que está despierto. Y eso es suficiente. No necesitas tener una identidad fija para empezar a vivir con sentido. No necesitas definirte completamente para tomar decisiones alineadas. No necesitas convertirte en una versión ideal para poder avanzar. Solo necesitas estar dispuesto a responder. Responder a lo que sientes. Responder a lo que la vida te muestra.
responder a lo que sabes, en el fondo, que ya no puedes seguir ignorando. Porque cada momento trae consigo una invitación, aunque no siempre la veas. Y esa invitación no es a que seas alguien distinto. Es a que respondas como alguien que ya no quiere seguir viviendo igual. Y cuando empiezas a hacerlo, aunque sea en pequeñas cosas, tu vida comienza a moverse. No porque todo cambie de golpe, sino porque tú ya no estás reaccionando desde el mismo lugar. Y eso lo cambia todo. Cada momento tiene una versión de ti. Has creído que tienes que descubrir quién eres, como si fuera algo fijo, algo estable, algo que una vez que encuentras, ya no cambia. Como si hubiera una versión correcta de ti que debes alcanzar y sostener para siempre. Y en ese intento, muchas veces te has frustrado. Porque cuando crees que ya lo entendiste, algo cambia. Cuando sientes que ya sabes quién eres, aparece una situación que te mueve, que te incomoda, que te muestra una parte de ti que no habías visto. Y entonces dudas otra vez. Pero no es porque estés perdido, es porque estás vivo. Porque no hay una sola versión de ti, hay muchas. No como máscaras falsas, sino como formas auténticas de responder a distintos momentos. Hay una versión de ti que aparece cuando necesitas ser fuerte y otra cuando necesitas ser sensible. Hay una versión de ti que toma decisiones y otra que necesita detenerse. Hay una versión que avanza y otra que observa. Y todas son reales. Pero te enseñaron a elegir solo una. A definirte. A encasillarte. A decir yo soy así como si eso fuera algo que no se mueve. Y en ese intento por mantener una identidad fija, empiezas a resistirte a cambiar, a adaptarte, a responder de forma distinta cuando la vida lo requiere. Y eso es lo que te limita. Porque la vida no es estática, y tú tampoco lo eres. Cada momento trae consigo una necesidad distinta. Y cada una de esas necesidades requiere una versión diferente de ti. No mejor, no peor, diferente. Pero como sigues intentando ser siempre el mismo, muchas veces no respondes como realmente necesitas. Te fuerzas a actuar desde una forma que ya no encaja. Te obligas a mantener una actitud que ya no corresponde. Te juzgas cuando reaccionas distinto, como si cambiar fuera un error. Pero cambiar no es perderte. Cambiar es responder. Y aquí es donde comienza una comprensión más profunda, una que libera mucho más de lo que imaginas. No tienes que ser coherente con quien fuiste, tienes que ser coherente con lo que este momento necesita de ti. Eso no es inestabilidad, eso es presencia. Porque cuando estás realmente presente, no reaccionas desde hábitos automáticos. No respondes desde patrones repetidos. No actúas desde una identidad rígida. Respondes desde lo que está ocurriendo, desde lo que sientes, desde lo que es necesario ahora. Y eso requiere algo que no siempre has practicado, flexibilidad. No para adaptarte a todo lo externo, sino para permitirte ser distinto sin sentir que te estás traicionando. Para poder actuar de una forma hoy y de otra mañana, sin necesidad de explicarte, sin necesidad de justificarte, sin necesidad de mantener una imagen. Porque no eres una definición, eres una experiencia en movimiento. Y mientras más intentas fijarte, más te limitas. Tal vez por eso a veces sientes que no encajas ni siquiera contigo. Porque hay momentos en los que quieres avanzar y otros en los que necesitas detenerte. Momentos en los que quieres hablar y otros en los que necesitas silencio. Momentos en los que quieres conectar y otros en los que necesitas espacio. Y en lugar de escucharte, te juzgas. Te dices que deberías ser más constante, más claro, más definido. Te exiges ser siempre igual, cuando en realidad lo que necesitas es aprender a responder distinto. Porque cada momento tiene una versión de ti que sabe qué hacer, pero no siempre la dejas aparecer. La bloqueas con expectativas. La bloqueas con miedo. La bloqueas con la necesidad de ser alguien específico. Y en ese intento, dejas de fluir con la vida. Pero cuando empiezas a soltar esa rigidez, algo cambia. Empiezas a sentirte más ligero. Empiezas a escucharte más. Empiezas a actuar con más naturalidad. No porque ya tengas todo resuelto, sino porque ya no estás intentando sostener una sola versión de ti. Y eso te da libertad. Libertad para cambiar sin culpa. Libertad para decidir distinto sin miedo. Libertad para responder desde lo que realmente sientes,
no desde lo que crees que deberías sentir. Porque no estás aquí para mantener una imagen, estás aquí para vivir. Y vivir implica movimiento. Implica transformación. Implica adaptación. Pero no desde la pérdida de identidad, sino desde una identidad que no necesita ser rígida para ser real. Porque lo que eres no se pierde cuando cambias, se expande. Se muestra de formas distintas. Se expresa en momentos diferentes. Se revela poco a poco, a través de cómo respondes. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar una versión definitiva de ti. Dejas de preguntarte constantemente si estás siendo quien deberías ser. Y empiezas a confiar en algo más simple, pero mucho más profundo. Que en cada momento, hay una forma de ti que sabe cómo estar. Y lo único que necesitas hacer es permitirle aparecer. Sin forzarla. Sin juzgarla. Sin intentar convertirla en algo permanente. Solo vivirla. Porque no eres una sola versión. Eres la capacidad de responder de muchas formas. Según lo que la vida te está mostrando ahora. No necesitas encontrarte, necesitas escucharte. Has buscado respuestas en muchos lugares. Has intentado entenderte a través de lo que lees, de lo que ves, de lo que otros dicen. Has querido encontrar una guía, una señal clara, algo que te diga exactamente qué hacer, hacia dónde ir, quién eres realmente. Y en esa búsqueda constante, te has desconectado de la única voz que siempre ha estado contigo. La tuya. No la voz del pensamiento que analiza todo, que duda, que compara, que repite lo que aprendiste. No la voz que se llena de ruido, de miedo, de expectativas. Hay otra voz más profunda, más silenciosa, que no grita, que no exige, que no presiona. Una voz que no necesita convencerte, porque simplemente sabe. Pero no la escuchas. No porque no esté ahí, sino porque has aprendido a ignorarla. Has aprendido a confiar más en lo que viene de afuera que en lo que sientes dentro. Has aprendido a cuestionarte constantemente, a dudar de tus decisiones, a buscar validación antes de actuar. Y poco a poco, esa voz se ha ido quedando en segundo plano. No desaparece, pero deja de guiarte. Y entonces te sientes perdido. No porque no sepas qué hacer, sino porque dejaste de escucharte. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, cuando entiendes que no necesitas encontrarte como si estuvieras perdido en algún lugar. No necesitas descubrir una verdad escondida. No necesitas convertirte en alguien distinto para poder sentir claridad. Lo que necesitas es volver a escucharte. Pero escuchar no es solo oír pensamientos. Escuchar es sentir sin interrumpirte. Es observar lo que pasa dentro de ti sin querer cambiarlo de inmediato. Es darte espacio para reconocer lo que realmente estás viviendo, más allá de lo que crees que deberías sentir. Y eso no siempre es cómodo. Porque cuando empiezas a escucharte de verdad, aparecen cosas que habías evitado. Emociones que no habías querido sentir. Verdades que no habías querido aceptar. Decisiones que sabes que tienes que tomar, pero que has estado postergando. Y por eso muchas veces eliges no escuchar. Porque escuchar implica responsabilizarte. Implica dejar de ignorar lo que ya sabes. Implica dejar de distraerte para no sentir. Implica dejar de justificar lo que en el fondo sabes que ya no está alineado contigo. Pero también escuchar te libera. Porque cuando dejas de pelear contigo, cuando dejas de ignorarte, cuando dejas de forzarte a sentir algo distinto, algo dentro de ti se acomoda. Empiezas a entenderte sin tanto esfuerzo. Empiezas a ver con más claridad. Empiezas a sentir menos conflicto interno. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. Porque muchas de las decisiones que te cuestan no son difíciles por sí mismas, son difíciles porque no estás escuchando lo que realmente quieres. Porque una parte de ti sabe, pero otra parte intenta evitarlo. Y esa división genera ruido. Genera confusión. Genera duda. Genera cansancio. Pero cuando te escuchas, ese ruido baja. No porque tengas todas las respuestas, sino porque dejas de ir en contra de ti. Y eso cambia la forma en la que vives. Empiezas a notar cuando algo no se siente bien, y en lugar de ignorarlo, lo observas. Empiezas a darte cuenta de cuando estás actuando por miedo, y en lugar de justificarlo, lo reconoces.
Empiezas a identificar cuando algo ya no está alineado contigo y en lugar de sostenerlo por costumbre, lo cuestionas. Y poco a poco, comienzas a responder distinto. No desde la presión, sino desde la coherencia. No desde lo que deberías hacer, sino desde lo que sientes que es correcto para ti. Y eso no siempre es fácil. A veces implica incomodar a otros. A veces implica salir de lo conocido. A veces implica tomar decisiones que no tenías planeadas. Pero también implica algo que no tiene precio, paz. No una paz superficial, no una tranquilidad momentánea, una paz que viene de no traicionarte, de no ignorarte, de no actuar en contra de lo que sabes que es verdad dentro de ti. Y esa paz no se encuentra afuera. No depende de lo que pase. No depende de lo que otros hagan. No depende de que todo salga bien. Depende de algo mucho más simple, pero también más profundo. De escucharte. No necesitas saber todo. No necesitas tener todo claro. No necesitas tener un plan perfecto. Solo necesitas empezar a prestarte atención. Porque dentro de ti ya hay una dirección. No siempre es lógica. No siempre es cómoda. No siempre es inmediata. Pero está. Y cuando empiezas a confiar en ella, aunque sea poco a poco, dejas de sentir que estás perdido. Porque ya no estás buscando afuera lo que solo puedes reconocer dentro. Y entonces algo cambia. Empiezas a caminar con más claridad, no porque veas todo el camino, sino porque confías en el siguiente paso. Empiezas a decidir con más firmeza, no porque no tengas miedo, sino porque ya no te ignoras. Empiezas a vivir con más coherencia, no porque seas perfecto, sino porque estás presente contigo. Y en ese proceso, ya no necesitas encontrarte. Porque te estás escuchando. Hoy, es el único lugar donde existes de verdad. Has vivido gran parte de tu vida fuera de este momento. A veces en recuerdos que ya no pueden cambiarse, otras veces en escenarios que aún no existen. Has pensado en lo que hiciste, en lo que no hiciste, en lo que debiste haber dicho, en lo que podrías haber evitado. Y también has imaginado lo que podría pasar, lo que debería pasar, lo que esperas que pase, como si ahí, en algún punto más adelante, estuviera la respuesta que hoy sientes que te falta. Pero mientras haces todo eso, el único lugar donde realmente estás, lo dejas pasar. El ahora. No como una idea, no como un concepto, no como algo que suena bien, sino como el único espacio donde puedes vivir, decidir, sentir, cambiar. El único espacio donde tienes acceso a ti, de verdad. Porque el pasado ya no responde. Y el futuro aún no existe. Pero el presente está aquí. Y aún así, es el lugar donde menos permaneces. Porque no siempre es cómodo. Porque no siempre es claro. Porque no siempre tiene la respuesta que quieres. A veces el presente se siente incierto, lento, silencioso, y eso te incomoda. Entonces tu mente hace lo que ha aprendido a hacer, se mueve. Se va hacia atrás o hacia adelante, buscando control, buscando sentido, buscando una forma de no quedarse aquí. Pero ese movimiento constante, te desconecta. Te desconecta de lo que sientes. Te desconecta de lo que necesitas. Te desconecta de lo que realmente está ocurriendo. Y entonces empiezas a vivir en automático. Respondes sin darte cuenta. Decides sin escucharte. Avanzas sin presencia. Y aunque por fuera parece que todo sigue, por dentro hay una sensación que no se va. Una sensación de no estar completamente aquí, de no estar realmente viviendo lo que estás viviendo. Y eso no se resuelve con más actividad, se resuelve con presencia. Pero estar presente no es fácil, porque implica algo que has evitado muchas veces, quedarte contigo. Sin distraerte. Sin adelantarte. Sin regresar. Solo estar. Sentir lo que estás sintiendo, sin cambiarlo de inmediato. Ver lo que está pasando, sin interpretarlo desde el pasado. Responder a lo que ocurre, sin anticipar el futuro. Y eso requiere práctica. No para hacerlo perfecto, sino para hacerlo consciente. Porque cada vez que vuelves al presente, algo cambia. Dejas de reaccionar desde lo automático y empiezas a responder desde lo real. Dejas de cargar con lo que ya no está y empiezas a actuar con lo que sí está. Dejas de vivir desde lo que crees y empiezas a vivir desde lo que es.
Y eso trae claridad. No porque todo se vuelva evidente, sino porque dejas de complicarlo. Porque muchas de las dudas que tienes no vienen del presente, vienen de mezclarlo con el pasado y el futuro. Vienen de intentar resolver ahora cosas que no están ocurriendo ahora. Vienen de cargar pensamientos que no pertenecen a este momento. Pero cuando te quedas aquí, todo se simplifica. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Qué necesitas hacer ahora? Y esas preguntas, aunque parecen simples, tienen más verdad que cualquier análisis complejo. Porque la vida no se vive en todo lo que piensas, se vive en lo que haces con este momento. Y este momento es suficiente. Suficiente para decidir. Suficiente para actuar. Suficiente para cambiar. No necesitas tener todo el camino claro, solo necesitas estar aquí para dar el siguiente paso. Y eso es lo que muchas veces has olvidado. Has querido ver todo antes de empezar, cuando en realidad la vida se revela mientras caminas. Has querido sentirte listo antes de avanzar, cuando en realidad la seguridad aparece mientras respondes. Has querido esperar el momento perfecto, cuando en realidad el único momento que existe es este. Y este momento no vuelve. No vuelve con las mismas emociones. No vuelve con las mismas oportunidades. No vuelve con la misma versión de ti. Porque cada instante es único, y tú también lo eres dentro de él. Pero solo puedes vivirlo, si estás aquí. No en lo que pasó. No en lo que podría pasar. Aquí. Y no se trata de hacerlo todo bien, se trata de estar presente mientras lo haces. Porque cuando estás presente, incluso lo simple se vuelve suficiente. Una decisión pequeña se vuelve clara. Un paso sencillo se vuelve significativo. Un momento ordinario se vuelve completo. Y eso cambia la forma en la que vives. Ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en paz. Ya no necesitas que todo esté resuelto para avanzar. Ya no necesitas entenderlo todo para confiar. Solo necesitas estar aquí, completamente aquí. Porque no eres lo que fuiste, eso ya pasó. No eres lo que serás, eso aún no llega. Eres lo que este momento permite, lo que este momento revela, lo que este momento necesita. Y cuando dejas de escapar, cuando dejas de resistirte, cuando dejas de buscar en otro tiempo lo que solo existe en este, te encuentras. No como una idea, no como una definición, sino como una experiencia viva. Aquí, ahora, donde siempre has estado, aunque no siempre lo hayas visto. Y cuando realmente habitas este lugar, aunque sea por unos instantes, te das cuenta de algo que cambia todo. No necesitas llegar a ningún lado, porque ya estás en el único lugar donde tu vida ocurre de verdad. Y cuando dejas de buscar, comienzas a vivir. Tal vez llegaste hasta aquí buscando respuestas, claridad, una forma de entender lo que sientes. Tal vez algo dentro de ti sabía que necesitabas detenerte un momento, escuchar, mirar hacia adentro sin distracciones. Y ahora que estás aquí, no es que tengas todo resuelto, pero algo cambió. No en tu vida afuera, sino en la forma en la que empiezas a mirarla. Porque ya no puedes ignorar lo que viste. Ya no puedes hacer como si no hubieras sentido lo que se movió dentro de ti. Ya no puedes volver completamente a la inconsciencia, porque algo en ti despertó. Y ese despertar no siempre es cómodo, pero es real. Te has dado cuenta de que no eres tu pasado, aunque lo hayas cargado durante tanto tiempo. Te has dado cuenta de que no necesitas convertirte en alguien distinto para poder sentirte en paz. Te has dado cuenta de que el vacío no era tu enemigo, era un espacio que no sabías habitar. Te has dado cuenta de que la vida no te pide perfección, te pide presencia. Y sobre todo, te has dado cuenta de algo que cambia la forma en la que caminas a partir de ahora. No necesitas encontrarte, porque nunca te has perdido. Solo estabas distraído. Distraído intentando ser quien ya no eres. Distraído persiguiendo quien creías que debías ser. Distraído evitando este momento, donde todo ocurre. Pero ahora sabes algo distinto. Sabes que puedes soltar, aunque no sea perfecto. Sabes que puedes responder, aunque no tengas todas las respuestas. Sabes que puedes escucharte, aunque al principio no sea claro. Sabes que puedes estar aquí, aunque no siempre sea cómodo. Y eso es suficiente.
No porque ya llegaste, sino porque ya empezaste a caminar distinto. Porque la transformación no ocurre cuando entiendes todo, ocurre cuando empiezas a vivir desde lo que ya entendiste. Y no necesitas hacerlo perfecto. Habrá momentos en los que vuelvas a tu pasado. Momentos en los que vuelvas a exigirte. Momentos en los que vuelvas a huir del presente. Y está bien. No se trata de no volver atrás, se trata de darte cuenta más rápido. Se trata de reconocerte. Se trata de regresar. Porque ahora ya sabes cómo volver. Volver a ti. Volver a este momento. Volver a escucharte. Volver a responder. Y cada vez que lo haces, aunque sea en algo pequeño, estás cambiando la forma en la que vives. No necesitas grandes decisiones para transformar tu vida, necesitas pequeñas respuestas conscientes en momentos reales. Un momento donde eliges no reaccionar igual. Un momento donde decides escucharte en lugar de ignorarte. Un momento donde te permites estar, sin escapar. Ahí es donde todo empieza. No en un futuro ideal, no en una versión perfecta de ti, no en un punto donde todo esté resuelto. Aquí. En lo que eliges ahora. Porque no eres lo que fuiste ayer. Ni eres lo que serás mañana. Eres lo que decides ser en este instante. Y ese instante está ocurriendo ahora mismo. Así que no te apresures. No corras a convertir esto en otra meta, en otro objetivo, en otra exigencia. No conviertas este despertar en presión. No lo transformes en algo que tienes que hacer perfecto. Solo recuérdalo. Recuérdalo cuando te sientas perdido. Recuérdalo cuando te estés exigiendo demasiado. Recuérdalo cuando sientas que no avanzas. Recuérdalo cuando quieras huir de este momento. No eres lo que fuiste. No eres lo que serás. Eres lo que este momento necesita de ti. Y cuando realmente empiezas a vivir desde ahí, sin forzarte, sin compararte, sin perseguirte, algo dentro de ti descansa. Porque dejas de luchar contigo. Y empiezas a caminar con la vida. Y en ese caminar, sin darte cuenta, te conviertes en alguien más libre. No porque cambiaste todo, sino porque dejaste de intentar ser quien no eras. Y empezaste a habitar quien ya eres aquí. Y si hoy sientes ese vacío del que hablamos, no lo ignores. Hay un video en pantalla que te va a ayudar a entender por qué ese vacío no es el final. Es el inicio de algo más profundo. Ve a verlo, porque puede cambiar la forma en la que estás viviendo este momento.